Con respecto a la clase aplazada, ¿alguien la vio? ¿Alguien estuvo presente para Yo que no, no la viste y ni estuviste? no, no, ni una de las dos cosas, no, no pude. Eh, Eduardo, ¿algún comentario de la clase pasada? Yo estuve, pero la verdad que no me acuerdo mucho de la Era de clase la, pasada, ¿no? era de la posesión ¿La psíquica. posición? Ah, sí, sí. Cuando preguntaste si, cuándo se consideraba que alguien podía estar como endemoniado, le llamaban endemoniado. ¿Ya? ¿No te acuerdas de la clase? Algo, pero no mucho. ¿Y tiene algo, alguna duda, algo que comentar? No, porque hablamos, te pregunté por el tema de la parte cuando el ser humano actuaba como con la parte oscura, que en el fondo le llamábamos acá como endemoniado. Yo me acuerdo que te pregunté, parece que si eso estaba controlado por algún ser de un bajo astral que se infiltraba en tu personalidad. Claro, ya hablamos que habían distintos tipos de posesiones. Claro. Desencarnados, elementales, nuestro propio yo, egos, entidades y con distinto tipo de frecuencia y energía. Entonces las manifestaciones de las posesiones son variadas y difieren también en el tipo de inteligencia que está ahí contenida en esa posesión. Pedro, ¿nos puedes saludar, por favor? ¿Aló? ¿Me Hola, ven? hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tuviste la clase pasada? No, la semana pasada estuve fuera del país, así que no la vi. ¿Estuviste ocupado? Sí, estuve fuera, andaba viajando, andaba de paseo. Claro, para que sepan, después las clases se publican y la pueden ver en diferido. ¿Ya? Ya, sí, Ok. sí, sí, sí. Bueno, antes de ver el PowerPoint, tengo que aclarar que las cosas que yo planteo son enfoques, ya de acuerdo a cierto personaje, a ciertos... Hay una concordancia, una coherencia de muchas visiones en esos enfoques, pero obviamente hay otras interpretaciones, otras filosofías, otro enfoque, porque variado son las miradas, las explicaciones con respecto a estos temas y con respecto a cualquier tema que se pueda tocar, ¿ya? Y también una aclaración que hice es que todos los enfoques, todas las explicaciones con respecto a estos temas de metafísica, de espiritualidad, de esoterismo, se pueden dividir ya en dos grandes niveles de conciencia. Ahora, los niveles de conciencia son también muchos, muchos, infinitos, pero estas enseñanzas se han dado y se han explicado en dos que lo podríamos dividir en dos grandes, que es en dualidad o en neutralidad, en conciencia de unidad o en conciencia de polaridad. Ya la mayoría de las religiones que nosotros conocemos explican en dualidad estos fenómenos, este tipo de enseñanza. Pero hay algunas personas que han trascendido como grandes seres y también grandes avatares
que también han dado una enseñanza, pero en una escala de conciencia mucho más amplia y que se le llama de unidad o de neutralidad, que es más allá de la polaridad, más allá de la dualidad. Eso lo tienen que tener claro porque siempre nos vamos a topar con una serie de inquietudes, de resistencias mentales o de incomprensiones, sobre todo cuando uno plantea un enfoque que está más allá de la dualidad o de la polaridad. No sé si se puede entender lo que estoy diciendo porque yo entiendo que es un poco complejo. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este planteamiento que estoy dando. Yo, ¿me lo podría hacer un poquito más específico, ¿verdad? Respecto de la dualidad? Sí, nosotros en- estamos en una percepción de la realidad, ¿ya? En la mayoría de los seres que estamos aquí, en la 3D percibimos todo en dualidad. Bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, enfermedad, salud, todo es así un contraste. Y también lo espiritual ha sido explicado de esa manera, el bien y el mal, los demonios y los seres de luz, Dios y Satanás o Lucifer. Y se explica también que hay como una especie de guerra espiritual. Ya hay una contraposición en todo. Y ese es un nivel mayoritario de nuestro estado de conciencia, de nuestra percepción. Entonces, nosotros siempre estamos percibiendo que hay algo bueno, algo agradable, algo que lo aceptamos, ya algo desagradable, negativo, que hay que resistir y que incluso hay que combatir. Eso está en nuestro nivel de percepción, ¿ya? Pero hay que entender que ese nivel de percepción es básico y es inferior, porque los seres que van trascendiendo, por ejemplo, los maestros ascendidos que llegan después a un estado de conciencia de quinta dimensión, ellos ya superaron la dualidad, ya no ven, ya no resisten, ya no están en un conflicto de bueno o malo, ven las cosas en su perfección y ven la naturaleza de las cosas que a veces se manifiesta en un polo o en otro polo. Y el hecho de que la conciencia se polarice, ahí ven el origen de los conflictos, de los sufrimientos, de las guerras y, bueno, de todo lo que llamamos, podríamos decir, el factor de sufrimiento. Entonces, los seres que van trascendiendo van logrando esa mente de unidad y de nuevo recuperan un estado paradisíaco de conciencia, porque en el paraíso existía esa unidad, esa armonía y no existía la división del bien y el mal. Como lo dice el mito de la serpiente, ya cuando el ser humano bajó a una percepción y se dividió la conciencia en el árbol del bien y el mal, ahí hubo una caída en la percepción donde es el mito de Adán y Eva, donde ahí se avergonzaron de sus cuerpos y empezó todo el drama del bien y el mal y del sufrimiento, pero eso es una caída del estado de conciencia que quedó atrapado en la polaridad. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que esto es bien filosófico, es complejo, pero hay que tratarlo porque nosotros, si queremos ascender a un estado de conciencia superior, si queremos llegar a ser alguna vez un maestro ascendido, tenemos que ir cambiando nuestra percepción, cambiando nuestro estado mental, nuestra mente, cambiar cómo pensamos
y empezar a percibir o a ir logrando una visión de unidad, una visión más perfecta, libre ya del batallar de los opuestos, sino que armonizar los opuestos. Los opuestos no son, eh, a ver, no son contrarios, son complementarios. Imagínense que cuando nos polarizamos tantos, vamos perdiendo esa armonía. Pongamos un ejemplo, la guerra de los sexos. De repente hay gente que está en un conflicto entre ser mujer y ser hombre. Hay guerra de géneros, hay ideologías también que promueven eso. ¿Cómo es posible que dos energías que se manifiestan en una polaridad, hombre-mujer, estén en un conflicto eterno? Si ambos son complementarios y son parte de una unidad, de una sola naturaleza. Ese es un ejemplo. También lo podemos llevar a la política, derecha-izquierda. ¿Ya? ¿Cómo van a estar en absoluto conflicto si eso se puede resolver integrando, integrando posiciones, integrando objetivos en un bien superior? Y así podemos ir eh, desentrañando todos esos conflictos que se producen en la polaridad. Y en el mundo de la espiritualidad también ocurre eso. Ese conflicto entre demonios y seres de luz también es parte de una realidad co-creada, proyectada, creída y que se manifiesta en un tipo de dimensión, pero en otras dimensiones superiores eso no existe. No hay ninguna guerra espiritual entre demonios y ángeles y no hay ningún tipo de conflicto. Ese conflicto, ¿dónde está? Llega hasta el astral, hasta el cuerpo astral, hasta la dimensión astral. Pero de ahí hacia arriba no. No hay un conflicto entre seres llamados de luz o demonios. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario con respecto a esto. En el tema de la situación actual, como que todos tienden a percibir que está como así como muy puta, como que se está acabando el mundo poco menos. Eso tiene que ver también con lo polarizado que está la forma de entregar la información, me imagino, ¿no? Es que la información también es producto de un estado de conciencia global de la humanidad, que todos estamos participando. Entonces la información, claro que va a tener ese sesgo de polarización. Esto es bueno, los otros son malos. Yo tomo bando. Estamos tomando bandos siempre. Ahora, miren, lo complejo es que como estamos en esta realidad, en esta percepción, co-creándola constantemente todos al unísono, y donde aquí todo está fraccionado, incluso el tiempo está fraccionado, la experiencia en un tiempo lineal, es inevitable tomar posiciones y decidir. Nosotros podemos tener una visión de unidad, de neutralidad, pero en el actuar en esta tercera dimensión siempre tenemos que elegir entre las distintas posibilidades, ¿ya? Estamos condicionados a elegir entre muchas posibilidades y al elegir una, las otras no se experimentan, ¿ya? Entonces ahí viene el actuar en este mundo, pero se puede actuar en este mundo con una mentalidad no polarizada
sino que siendo consciente de eso, sí, sí se puede. Se puede tener un rol, se puede tener un ego, se puede estar muy limitado y se puede ir accediendo a un desarrollo de la conciencia más unitario, más elevado, más trascendido, no esclavo de la polaridad, pero aún así funciona en este mundo tomando decisiones parciales. Se hace lo que se puede en el tiempo y en el espacio de esta realidad. Por eso, habían, de repente yo puedo decir, hay gente que desarrolla, que practica esta espiritualidad como mucho más elevada y de repente a lo mejor fueron a una guerra, porque en esta tercera dimensión ocurrieron ciertas cosas y tuvieron que tomar una posición. Y eso no significa que odiaran al enemigo que tuvieron que enfrentar, lo tuvieron que hacer porque había que hacerlo nomás. Es como que también si tú quieres defender a una persona que está siendo agredida por un maleante, tú puedes entender que ese maleante es un ser de luz igual que tú y que está viviendo una experiencia ahora en su mente que es negativa, que está en la ignorancia y que está cometiendo un delito y tú puedes hacer algo ahí por esa persona que está siendo agredida, pero con esa mentalidad y con ese enfoque igual. Tú puedes defender a esa persona. Ya, eso es muy distinto si tú lo haces con un enfoque de que crees que ese ser es algo desechable, es una basura, es un ser malo por naturaleza y que su esencia es mala y que yo lo puedo destruir porque ese ser es negativo. Entonces yo puedo salvar a una persona que está siendo asaltada por un delincuente y después el delincuente a lo mejor lo mato por odio. Eso es una mente polarizada, atrapada en el bien y el mal. Entonces se puede actuar en este mundo tomando decisiones con una mentalidad mucho más espiritual y más desarrollada igual. Una vez yo a una persona que estaba dando clases de un curso de milagro y hablábamos de este tema, ya que el curso de milagro es un libro que a uno lo hace eh, estudiar, comprender esa mente fuera del ego y fuera de la polaridad y de la dualidad, ¿ya? Y empezar a adquirir una mentalidad ya más trascendida en unidad. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si una persona está estudiando el curso de milagro y todo eso, pero es policía? Igual va a tener que hacer su trabajo de perseguir ladrones y de repente si lo atacan, disparar. ¿Eso acaso es absolutamente contradictorio con el estudio y el desarrollo de la espiritualidad? Y me dijo que no, que perfectamente podía cumplir su rol sin él estar identificado y solamente haciendo lo que tenía que hacer. Y que eso no era, pongámosle así, entre comillas, un pecado, ¿ya? Un pecado cuando se, se actúa por ambición, por odio, por buscar poder, por resentimiento, por una serie de factores muy densos, negativos y inconscientes. Pero pueden haber grandes personas espirituales que pueden ser militares, pueden ser policías, pueden ser detectives, para que se entienda esto. Eso tiene que ver con el estado de conciencia de la mente, no ya con los roles que cada uno le toca funcionar en este mundo de percepción, de dualidad, de polaridad y de tercera dimensión.
Espero que se haya entendido, pero si no se ha entendido muy bien, bueno, todos estamos estudiando esto y estamos en este proceso. Ya, porque si estuviéramos completamente en esa mente trascendida donde se acaban las polaridades, estaríamos ya siendo seres ascendidos. ¿Para qué es buena esta introducción? Para entender también en un fenómeno como el que estamos viendo acá, que tiene que ver con las posesiones. En la clase pasada quedamos hasta aquí, en el tema de la posesión de un cuerpo. Es un concepto de creencia paranormal, sobrenatural, de superstición o algunas religiones como el cristianismo, en que almas, espíritus, dioses, demones, demonios, ánimas o otras entidades encarnadas tal vez puedan tomar o controlar un cuerpo humano, resultando en cambios perceptibles en el comportamiento. O sea, toman el control de las facultades de un organismo humano. Entonces, ese cuerpo, ese organismo, no está ya solamente funcionando con un proceso de un ser, de un yo, de una esencia y de un alma y de una mente individualizado, sino que ya es producto de una posesión de otras entidades. ¿Qué síntomas manifiesta una persona poseída? Incitación a hacerse daño o hacer daño a otras personas. Actuar temerariamente. La voz suele venir de afuera, como si te susurraran al oído. Desamor por cosas que amaban o aversión por las cosas de Dios. En la posición siempre hay una percepción de que algo le está sucediendo. Sansonismo, donde se manifiesta una fuerza extraordinaria. Ya eso es muy recurrente que muchas personas es como que tuvieran una fuerza más allá de lo normal. Hierrofobia, que es la aversión a todo lo que tenga que ver con la religión o espiritualidad. Xenoglosia, que es la capacidad de hablar lenguas extrañas o muertas. Clarividencia, la capacidad de ver cosas ocultas que no conoce. Levitación, cuando una persona se levanta del suelo sin asistencia. Esos son los síntomas más recurrentes. ¿Cómo diferenciar un problema mental de una posesión demoníaca? Respecto a la hora de diferenciar una posesión de un problema mental, se señala que los exorcistas se rodean de médicos, psicólogos y psiquiatras que ayuden a evaluar cada caso. Ya los exorcistas más experimentados, más responsables, siempre son asesorados por médicos, psicólogos y psiquiatras para ir descartando sus diagnósticos. Posesión de yoes o agregados psíquicos en personas normales. Esto es un tipo de posesión el que todos padecemos, porque es común a todas las personas. Entonces existe dentro de nosotros una multiplicidad de yoes, obvio. Cuando el poseso del Evangelio bíblico Jesús de Nazaret
le interroga y le pregunta por su nombre, responde, mi nombre es Legión. ¿Sería entonces Legión el nombre de cada uno de nosotros? Sí, tenemos múltiples yoes, personificación viva de nuestros defectos. Resultamos en el fondo mirando bien las cosas como posesos. ¿Seremos acaso posesos? No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes. Todos ellos riñen entre sí y se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el único, el amo, empero al fin es derrocado. Bueno, aquí está hablando de lo que hemos tratado muchas veces, que nosotros tenemos una multiplicidad de yoes. No es solo un ego o esa abstracción que nosotros le llamamos ego, está constituido por muchos yoes, múltiples yoes, que entre ellos muchas veces no hay concordancia. Y como dice aquí, riñen entre sí, se disputan la supremacía. Entonces, a veces se nos manifiesta un yo, después se manifiesta otro yo, después se manifiesta otro, y a veces son bastante contrapuestos. Pongamos el ejemplo, a veces se nos manifiesta un yo. Oye, los yoes son entidades subjetivas, son patrones inconscientes, identidades inconscientes que hemos creado durante esta vida y de otras vidas, pero principalmente de estas vidas, y no corresponden a nuestro yo superior, a nuestra identidad esencial, sino que es toda esa subjetividad que habita en nosotros. Por eso, de repente hay gente que en un contexto ya se le expresa un yo muy tímido, muy apocado, muy vergonzoso, y de repente en otro contexto esa persona es otra persona. De repente en otras partes, con otro tipo de gente, de repente no es así y es bromista, eh, super payaso, florerito es de mesa de centro. Eso lo tenemos que ir viendo nosotros de acuerdo con quiénes nos juntamos, en qué contexto somos distintos. Que hay distintos yoes. Y a veces con algunas personas se nos expresa un yo de mucho cariño, de mucha amistad. Y dependiendo de que algo puede ocurrir, puede aparecer otro yo que empieza a quejarse y a criticar, ¿ya? Y como se dice vulgarmente, apelar a esa misma persona. Y nosotros tenemos que saber ver cuándo esas son reacciones de estas entidades subjetivas que habitan en nosotros, que no son parte de la conciencia liberada. No quieren darse cuenta las gentes de que no son dueños de su propia vida. Ciertamente cada persona está controlada desde adentro por muchas otras personas. Quiero referirme en forma enfática a toda esa multiplicidad de yoes que llevamos dentro. Estas son palabras de un maestro que se llamaba Samael Aumbeor. Palabras textuales. Ostensiblemente cada uno de esos yoes pone en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestra boca lo que debemos decir, en el corazón lo que debemos sentir. En estas condiciones la humana personalidad no es más que un robot gobernado por distintas personas que se disputan la supremacía y que aspiran al supremo control de los centros capitales de la máquina orgánica. Bueno, ¿cómo nosotros vamos detectando estos yoes que a veces hacen estas posesiones de nuestra mente, de nuestras emociones, ya de lo que sentimos, de lo que pensamos, autoobservándonos? Y ahí nos vamos a dar cuenta
de la enorme variedad de subjetividades que tenemos. Y obviamente hay unos yoes bastante destructivos, densos y negativos, y otros no tanto. Hay una variedad ahí. Pero mientras no sean el yo superior, el yo interno, son yoes artificiales, subjetivos, inconscientes, subconscientes, que habitan en nuestra psiquis. Mire, esto también es súper interesante porque tiene que ver con experiencia en tratamiento para casos de posesión, salud mental, posesión espiritual y sanación esotérica, abriendo una ventana para el diálogo desde el escenario del posmodernismo. Así se llama todo un estudio, todo un experimento que hizo Víctor Hugo Frigerio. Esta persona hizo toda una tesis, todo un estudio de la experiencia de posesiones y distintas alternativas, distintos tratamientos donde fueron sometidos muchas personas que tenían estos padecimientos. Y también hizo todo el seguimiento y los resultados ya al respecto. Ahora lo vamos a ver a grandes rasgos. Entonces, aquí hay un gráfico que va mostrando las consecuencias. Aquí dice, en esta parte, experiencia de pacientes, experiencia de familiares, ya acontecimientos biográficos, sintomatología negativa, atención por parte de los dispositivos de la salud mental, poca claridad diagnóstica, abordaje psicoterapéutico y o psicofármacos y acontecimientos que pueden constituir un desafío para la explicación científica. Apreciación muy negativa hacia los médicos psiquiatras. Mejor apreciación hacia psicólogos por mejor alianza, aunque de nula ayuda en sintomatología grave. Apreciación global negativa de la salud mental. Ya. Para que se entienda esto, las personas que fueron estudiadas, que tuvieron ya una experiencia con profesionales de la salud, ya sea psiquiatras y psicólogos, y que también fueron sometidos a un abordaje psicoterapéutico y psicofármacos, ya da como resultado una apreciación global negativa de este procedimiento por los familiares y también por la persona o el paciente. Entonces, la apreciación fue muy negativa hacia los médicos psiquiatras. Los psicólogos, la apreciación de las familiares y de los pacientes fue mejor. Ya quizás lo encontraron más empático, más comprensivo, aunque el resultado o la nula ayuda en la sintomatología grave, o sea, percibieron que fue nula la ayuda. O sea, esto fue un estudio que hizo con muchas personas que sufrieron posesión o que todavía a lo mejor la tienen. En cuanto a que fueron tratados por la ciencia convencional. Ahora vamos a otro diagrama. Búsqueda de mejoría en un método de sanación alternativo.
¿ya? En esta parte dice, experiencia y adquisición de conocimiento de los pacientes, experiencia y adquisición de conocimiento de los familiares. Bus- ya, empezamos. Búsqueda en forma de sanación alternativa. Insuficiente o inocua ayuda en métodos alternativos. Brujos, terapias complementarias. Negativa experiencia con iglesias evangélicas y católicas. Ya después pasamos a ayuda por equipo parapsicológico, diagnóstico parapsicológico, procedimiento parapsicológico, mejoría. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que la mejoría, en muchos casos, vino de procedimientos parapsicológicos, no de brujos ni de terapias complementarias, y tampoco de experiencias con la iglesia, ni con la católica, ni con la evangélica. Aquí estamos hablando de acuerdo a este estudio, pero como fueron tantas personas las que fueron entrevistadas, eh, es muy importante estos datos, esta experiencia. Testimonios de pacientes tratados con sanación espiritual. O sea, yo lo único que hago es recomendar el lado B. Existe el lado A, que tiene que ver con la ciencia, y el lado B, que es esta mejoría. Hay un dicho, no me acuerdo, no estoy con Alzheimer, que dice, tú puedes vivir la vida creyendo que los milagros existen o puedes vivir creyendo que los milagros no existen. Así de simple. A, las personas que viven esta situación, yo le recomiendo el lado B. Carolina, página 14. Eso dice una paciente. Por esto, con el parapsicólogo fue en poco tiempo y sanador, porque yo llevo cuantos meses así y he estado parejita y cada vez voy como viviendo mejor la vida, entonces es distinto. O sea, si la gente tiene la posibilidad de sanarse de esta forma, bienvenido. Yo he hablado con otras personas y siempre les sugiero esta posibilidad, porque es mucho lo que a mí me sirvió y yo sé también que a mucha gente le ha servido. De hecho, yo he ido a la clínica del parapsicólogo y está siempre llena. Claudia, página 23. Porque ojalá mi experiencia pueda servir para que otras personas se mejoren. Es una cosa que no tiene explicación científica, explicación lógica. No sé cómo explicarlo, pero existe, existe. Así como existe el bien, también existe el mal. Así que ojalá que a usted le sirva y ojalá pueda difundirlo y convencer que esta cosa existe. Gustavo, página 13. Porque lo que ha ayudado aquí es como para sacarle el sombrero a este caballero. O sea, porque nosotros llevamos muchos años. Era un sufrimiento diario y verlo a él que se hundía todos los días en esa cosa que yo lo miraba y decía, ¿cómo le fue a pasar esto que tiene? Y si alguien va y te dice, sabe que tiene una posesión y el hombre cambia, o sea, hay que creer y se puede ayudar a mucha gente. Sería maravilloso porque yo decía, por favor, que alguien me tienda una mano, que alguien me ayude con esto. Como te digo, al principio como que no creí mucho, dije yo, son cuentos, a lo mejor quieren puro sacarle plata, pero lo que yo veo ahora es la diferencia y la diferencia es harta. Y así con eso, si él puede tomar las riendas de su vida es importante. Esto lo dice Gladys, esposa de Gustavo, página 6.
Claramente los que tienen alucinaciones, a mi juicio, la mayor parte de los esquizofrénicos tiene una posesión o una presencia. Denles un espacio y así tomar una muestra, siempre y cuando se quieran sanar, probar si efectivamente, bajo este método, que no es comprobable en el sentido que no ves nada durante el tratamiento, se puede mejorar. Patricio, pareja de Carolina, página 9. Y yo creo que la psicología y la psiquiatría deben aceptar que alguien se puede desdoblar en un estado consciente e inconsciente. Patricio, pareja de Carolina, página 8. Yo creo que lo ideal es como que existieran o hubieran más psicólogos, más psiquiatras que creyeran en esto y que se complementaran con lo esotérico. Karen, madre de Joana, página 10. Bueno, esos son los testimonios de familiares, ya, de estas personas que se trataron con esto. Parece que era una persona en especial, pero con parapsicólogos. Son estos típicas personas que están especializados en hacer especies de hipnosis, ya, y de exorcismo, pero combinando, o sea, que tienen una experiencia en la parapsicología, en fenómenos paranormales y en estudios esotéricos. Ya, esos fueron los que tuvieron mejor resultado que las típicas sanaciones complementarias alternativas como el Reiki o los llamados brujos, tratamiento alternativo e incluso de la iglesia. Ahora pasamos al ejemplo de Jesús, que también es conocido por ser exorcista, por haber sido un exorcista. Jesús fue un exorcista sanador itinerante. El escritor y viajero Manuel Fernández acerca de los exorcismos de Jesús de Nazaret. Los exorcismos de Jesús, según cuentan convocando el nombre de Dios, logró librar del mal a quienes más lo necesitaban, personas atormentadas cuyos cuerpos presentaban los daños de los demonios que provocaban desde el interior. Para Jesús resultaba bastante complicado diferenciar al enfermo del endemoniado, y su proceder en ambos casos era diferente. Aunque Jesús se complacía al tocar a las personas enfermas, cuando realizaba curaciones milagrosas en personas endemoniadas, evitaba a toda costa el contacto. Bueno, aquí hay un tips, una cosa interesante, que Jesús tocaba a los enfermos, pero a los endemoniados evitaba tocarlos. En los exorcismos había tres partes muy diferenciadas, ¿ya? Y esto también es un protocolo que se da en cualquier tipo de exorcismo. Primero, la identificación. Los demonios eran capaces de identificarle a él y él identificaba al demonio. Entonces, cuando Jesús iba a hacer un exorcismo, el demonio lo identificaba, sabía quién era y él también identificaba al demonio. Jesús les ordenaba que dejaran de tentar al endemoniado. Y al final el demonio era expulsado. Esas tres partes eran fundamentales en la expulsión del demonio: la identificación, la orden que se le da al demonio y la expulsión. Los evangelios nos cuentan 6 relatos. El endemoniado de Carfarnaum, los poseídos de Gadara, la hijita de una mujer cananea, un joven epiléptico con un espíritu inmundo. Aquí dice con un espíritu mudo.
El endemoniado mudo, otro. El endemoniado ciego y mudo. Marcos 1, 21-28. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo y decía a gritos, ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le conminó diciendo, calla y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él. Aquí otra experiencia, Marcos 51-20. Y llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Al salir de la barca, enseguida le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal espíritu inmundo de este hombre. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos paciendo, y le suplicaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y se lo permitió, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y con gran ímpetu la piara, alrededor de 2000, corrió por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Bueno, esta parte es muy conocida, es muy popular cuando Jesús sacó unos espíritus que poseían una persona y lo introdujo en unos cerdos. Y esos cerdos corrieron a un acantilado y cayeron. Así liberó a una persona de ser poseída. Bueno, aquí salen algunas herramientas de conjuración y protección. Hay una conjuración con el mantra Belilín, ya que eso lo entregan en la Gnosis Samaeliana, son estos mantras para cuando uno siente energía negativa, ya en su cuarto o en cualquier momento. Nuestros discípulos deben aprender a conjurar a los tenebrosos para hacerlos huir aterrorizados. El ángel Arosh me enseñó una conjuración contra los tenebrosos, que a la letra dice así. Entonces se canta este mantra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Uno puede cantar muchas veces este mantra, que es una conjuración contra fuerzas negativas. Y luego se hace un círculo de luz para protección. Esta es la conjuración de los 4 y de los 7, que se le atribuye al sabio Salomón. El sabio Salomón nos dejó dos conjuraciones muy poderosas para combatir a los demonios. Esta es la conjuración de los 4, ya que después ustedes le pueden sacar pantallazos y las pueden imprimir y tenerlas como un material práctico para cualquier momento de necesidad. Pues yo también las puedo pegar ahí en el chat para que las tengan. Esto se pronuncia ya también en cualquier momento que uno sienta una presencia, una energía negativa que va más allá de lo normal. Y esta conjuración de los 4, ¿por qué se llama así? Porque tiene que ver con los 4 elementos. Es para repeler energías negativas de los 4 elementos. Elementales, oscuros y demonios, ya diferenciados en el fuego, aire, tierra y agua.
está en latín o en hebreo, caput mortum, no me acuerdo, tetragrammaton, latín. Caput mortum imperativi dominus per vium et devotum serpentem. Queruf imperativi dominus per Adán Johabac. Aquila errans imperativi dominus per alas Tauri. Serpens imperativi dominus tetragrammaton per angelum et leonem. Micael, Gabriel, Rafael, Anael, Fluad Udor per Spiritum Elohim, Manet Terra per Adán Johabac, Fia Firmamentum per Yod-Jebauge Sabaoth, Fiat Judicium per Indem in virtute Micael. Como ven, aquí está llamando a cuatro seres de luz, arcángeles, Micael, Gabriel, Rafael, Anael, ¿ya? Para repeler a eh, los antagonistas, o sea, la reflexión o la sombra de estos seres. Ángel, y aquí está en castellano. Lo mismo que está arriba está en castellano. Ángel de ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa. Toro alado, trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada. Águila encadenada, obedece ante este signo o retírate con este soplo. Serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y evapórate por los perfumes que yo quemo. Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama que es de la estrella matutina y en el nombre del tetragramatón que está escrito en el centro de la cruz de luz. Amén, amén, amén. Esta es una conjuración de los cuatro. Ahora pasamos a la conjuración de los siete, que también es del sabio Salomón, y aquí se invoca a los siete regentes planetarios para conjurar y ahuyentar a la sombra de estos mismos, a la contraparte, a la parte demoníaca. Recordemos que en estos mundos de dualidad, estos seres que en otras dimensiones no tienen dualidad, sí, al ir bajando ya hay a dimensiones donde todo se va dividiendo y fraccionando, se entra en la dualidad y ahí aparece la contraparte, aparece la parte oscura de ellos, que produce este estado de conciencia fraccionado, polarizado. Y ahí los seres tienen la posibilidad de elegir o guiarse por el poder, por el ego, por la ambición o por virtudes. Y por esa elección también van ascendiendo hasta lograr un estado de unidad, de ascensión. Entonces dice así, en el nombre de Micael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece en Telial San Gabriel. Por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Gibor. Aléjate Andramelech. Por Sachariel, el Saquel Melech, obedece ante el Vac Sana Gabriel. En el nombre divino y humano de Chadai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el orden, por el poder de Adán y Eva que son Yohabac, retírete Lilith, déjanos en paz, Nahemac, por los santos Elohim y en nombre de los genios, Cachiel, Saltiel, Afiel y Sarahiel, y al mandato de Orifiel, retírate de nosotros, Moloch. Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores. Amén, amén, amén. Bueno, y aquí
son las portadas de un libro que se llama Las clavículas de Salomón, donde aparecen estas conjuraciones, libro de conjuros y fórmulas mágicas, clavícula de Salomón. Si también se habla de que hay una clavícula, que hay unos conjuros, ya que se le llama clavícula de Salomón, que es para sacar demonios de personas que están poseídas. Y esta es como la imagen de la clavícula de Salomón. Eso a modo de tener más conocimiento esotérico de cómo se trataban y aún se tratan estos casos. Porque hay muchos grupos que cuando tratan a una persona que está con una magia negra, que está poseído, le aplican estas conjuraciones, le hacen un tratamiento. Bueno, hasta aquí la clase. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Cuando hice las conjuraciones, ¿alguien se sintió mal? Buenas noches. No, a mí me dio más hambre, estoy cenando. Em, El demonio de la gula se enojó. no, no tanto, no tanto, no, no, de la gula no, del hambre, había hambre. No, ¿sabes qué quería preguntarte, Miguel? Excelente, lástima que encontré la clase empezada, siempre llegó medio tarde. Pero con respecto al libro de las clavículas de Salomón, hay un dicho popular que dicen que es un libro bastante peligroso como el libro de Enoch. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo creo que todos los libros que tienen un conocimiento bien profundo son peligrosos para la gente que lo estudia con inconsciencia, a la chacota, como se puede decir. Pero con una persona que lo estudia de manera responsable y madura, no. O sea, tú puedes leerlo para aprender y tener conocimiento y otra cosa es que tú te pongas a ritualizar de manera irresponsable y sin saber de qué se trata todo eso. Sin una guía, digamos. Claro, hay muchas formas de estudiar algo. Sí, 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 eso creo que se Mira, utiliza en magia ceremonial. yo leí el libro de San Cipriano, que era cuando ese libro tiene la enseñanza de Cipriano cuando era brujo, Ay, yo también lo leí. pero uno lo lee a modo de entender, de comprender, de tener una información, pero no a modo de No, aplicarla, no. porque ahí salen elixires y salen también fórmulas mágicas para seducir Sí, personas, para engatusar la mente de otros. No, sí. Yo lo leí cuando era adolescente y me causaba mucha gracia el libro por los componentes. mira, lo que ocurre es que Salomón, como todo gran mago, trabajaba en la oscuridad y en la luz. Él invocaba demonios y invocaba seres de luz. Ahora, invocaba demonios protegiéndose en círculos mágicos, con todo el ritual que eso ameritaba para que esos demonios no pudieran afectarlo. Pero lo hacía para buscar información, ya porque para los verdaderos magos, ya cuando trabajan con la oscuridad, ellos también reciben mucho conocimiento, ya que en la luz y en la oscuridad está el mismo conocimiento, lo único que para qué aplicado es la diferencia. Entonces, Salomón, en su libro, él escribe los 72 demonios que existen en el inframundo con nombre y todo, ¿ya? Y también la contraparte que eran, se puede decir, creo que son los 72 nombres de Dios, que son Sí, jerarquías divinas. sí, sí, yo hice ese curso. Claro, entonces esa es la explicación de
de estos libros del sabio Salomón, que era un gran mago. Y yo como llegué tarde te pregunto, porque viste que los demonios en caso de que se tomen posesión de una persona son legiones, no es que es un solo demonio. Por eso la explicación está en donde Jesús saca a un demonio de una persona y se lo manda a los cerdos y los cerdos se suicidan, por decirlo de alguna manera. Es porque no es un solo demonio, sino que son legiones. ¿Estoy errada en eso? Sí, que las distintas posesiones eh, pueden variar dependiendo del fenómeno de cada persona. Lo más común son desencarnados. Las posesiones más comunes son por desencarnados, no por demonios. Las posesiones de demonios son muy escasas, se dan muy poco. Mira, bueno, eso es todo. Gracias, Miguel. Ujú. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay una pareja en Chile muy famosa porque ha realizado exorcismos toda su vida, tienen, no sé, puedo inventar como 30 años de experiencia haciendo exorcismos y trabajando en estos temas. Y a ellos les preguntaron qué tipo de seres ellos han conjurado y han exorcizado. Entonces ellos decían que como 3 veces en tantos años de experiencia le tocó posesiones de demonios, como 3 veces nomás. Y todas las otras, muchas decenas eran por obsesiones psíquicas, mal de ojo y desencarnados que penetraban en otras personas. Pero decía que demonio era como 3 veces. Y claro que cuando eran demonios la experiencia era terrible porque esos demonios sí tienen la facultad de hacer levitar a las personas, de que la persona hable en lengua, de que adopte una fuerza extraordinaria, de que de repente se quebran los vidrios, se apagan las velas, le pueden a las personas lanzarlas lejos. Entonces decía que sí, era igual que en las películas. Entonces, pero ellos mismos decían que era muy difícil encontrarse con ese tipo de experiencias que eran escasas. Y como decías tú, son legiones, hay muchos demonios, pero en la punta de la pirámide, podríamos decir, de esos mundos infradimensionales, sí hay jerarquía, ¿ya? Las jerarquías son los ángeles caídos, y esa jerarquía mandan a legiones de demonios que tienen que son, podríamos decir, más pequeños, son como el ejército. Pero sí hay jerarquías que tienen mucho más poder, más conocimiento. Y tienen el mismo conocimiento de los arcángeles, porque ellos fueron arcángeles y cayeron, cayeron. Son ángeles caídos. Entonces tienen el mismo conocimiento, pero lo usan ya para sus propios propósitos egoístas y en rebeldía con el plan divino. Y así también hay iniciados. O sea, un psicópata, un asesino en serie es un ser endemoniado. Ese ser, esa persona que aquí en Chile le diagnosticaron esquizofrenia y una vez fue y asesinó a un sacerdote en la iglesia, en la catedral, y él decía que escuchaba voces y le dieron la misión de asesinar a un sacerdote. Ya, ese es un endemoniado, pero hay verdaderos iniciados en el lado oscuro que son los magos negros. Eso ya es otro nivel. Los magos negros están en la realeza, son dueños de grandes corporaciones mundiales, hay millonarios, pertenecen a un grupo oculto, a logias,
Todos saben que los Illuminatis parece que empezaron bien y terminaron súper oscuros. En el Vaticano también hay verdaderos magos negros. O sea, ya esas son otras condiciones, otros niveles. Estamos hablando de otro nivel ahí. Y se puede decir que son seres con la conciencia despierta en comparación a nosotros. Tienen un grado de conciencia despierta, pero no esa conciencia eh, alineada con la luz espiritual más exaltada. No, están alineados para ellos mismos nomás, con su propia luz. Y como nos alimentan de la fuente espiritual, se tienen que alimentar de otros seres, ya como la humanidad, tienen que buscar alimento por otro lado. Bueno, pero aquí estamos hablando de una realidad, como les digo, que se da en el mundo astral, en la cuarta dimensión, pero es una realidad que es producto de esta percepción, de esta división y de esta ilusión del bien y del mal y de la polaridad en que nosotros eh, fuimos atrapados y estamos condicionados. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Sí, yo quiero preguntarte algo, Miguel. Sí, Mira, yo estoy en una búsqueda espiritual, no sé cómo se pueda llamar. Y la pregunta a lo mejor es muy difícil o muy sencilla para ti, no sé, pero eh, si hay ángeles caídos que son con una conciencia superior y que son de otras dimensiones, y la pregunta mía es, si nosotros poco menos que desde la creación del universo llevamos un segundo en términos espaciales, digamos, de vida, prácticamente no somos nada, somos neófitos. Y la pregunta es, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Hay algún fin? Porque la pregunta mía es, yo creo mucho en Dios y lo respeto, todo, pero ¿dónde está su intervención? Es muy difícil porque hay que luchar con nuestro ego, hay que luchar con demonios, hay que luchar con la ignorancia. ¿Y cuándo termina esto? O sea, por ejemplo, Buda se demoró eones de años en iluminarse. ¿Y qué pasa? ¿Habrá algún término que sea más rápido, una conciencia? Esa es la pregunta. No sé si me expliqué. sí. Bueno, tomemos el ejemplo. Tú diste el ejemplo de Buda, tú tienes una información de que se demoró mucho, ¿cierto? Sí, eones. ¿Esa información de dónde la obtuviste? Es que yo fui un tiempo budista de los escritos de él. Bueno, yo creo que nosotros, o sea, mira, te voy a dar una explicación así como bastante, porque sí, la pregunta es bastante compleja y uno no Mm. puede decir, oye, yo te voy a dar la respuesta exacta porque es un proceso que todos estamos experimentando. Ya estamos en un proceso, entonces yo no te podría decir cuándo y dónde termina ese proceso, pero la vida de los maestros son señales, son guías, son referentes súper importantes. Y si Buda se demoró eones, nosotros nos demoramos eones. Ahora, ¿cómo sabemos en cuál etapa estamos de esos eones? ¿Ya? Mm. Es sabido que nosotros estamos en este momento como humanidad
a las puertas de la nueva era, estamos en un espacio de transición crítico. Estamos finalizando un Kali Yuga y entrando de nuevo a una nueva era de luces y de conocimiento. Entonces estamos en un tiempo crucial. Ya nosotros, imagínate que cada ciclo cósmico dura 24.000 años, y nosotros ya estamos como en la mitad. Estamos en la mitad, estamos en la luna creciente. Entonces ya estamos saliendo de la oscuridad y estamos entrando de nuevo en una etapa de luz. Y en esa etapa de luz los seres se alinean y se liberan. Y ya dejan en las dimensiones densas, dejan la 3D, dejan los mundos infiernos, dejan todo eso se cierra. Ya entonces nosotros estamos en un proceso crucial y estamos recibiendo mi- eh, un diluvio de energía cósmica para co-crear nuestra realidad, para elegir la vida que queremos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como la mayoría del colectivo sigue en los paradigmas viejos, que no quieren transformarse y no quieren morir, ya esa co-creación es más crítica y es más negativa. O sea, hay más guerra, hay mucha violencia, muchos desastres naturales, porque la naturaleza también ahí se manifiesta de acuerdo a la psiquis de las personas, ¿ya? Entonces, pero las personas que están ya de lleno en un camino espiritual, toda esa energía la están usando para trascender los sistemas de control y de adentro y de afuera, internos y externos. Entonces, mira, yo te puedo decir, lo que hay una concordancia que dicen que en este momento hay una cosecha. Pero yo te estoy hablando del proceso del plan evolutivo, no individual, porque individualmente una persona se puede revolucionar y puede ascender eh, totalmente independiente del colectivo, ¿ya? Pero el colectivo está en este momento en una cosecha y hay ciertas almas que ya fueron separadas del proceso de la mayoría de la humanidad, ¿ya? Entonces esas almas después van a volver a ser los dirigentes de esa nueva era de luz, de esa nueva tierra. Entonces, los que todavía no logran ese merecimiento van a estar acá encarnándose en el Kali Yuga por 800 años más, más menos. Ya, más. Entonces, entonces se va a padecer toda la decadencia de la civilización actual. Entonces, ¿a qué podemos aspirar nosotros? Podemos aspirar a hacer un salto cuántico para pertenecer a esa alma que ya dieron la nota, ¿ya? Y que podrían elegir dar este salto y saltarse lo- la etapa y los procesos más Sí. dolorosos del fin de la civilización. Pero los cuatro ciclos igual son eternos, ¿cierto? ¿Cuáles cuatro ciclos? Porque se supone que son cuatro y el Kali Yuga me parece que el cuatro cuando se destruye todo y vuelve a comenzar todo de nuevo y ese ciclo de los cuatro, me parece que son cuatro, es eterno, ¿cierto? Tú hablas en el planeta Tierra. Sí, es como lo que sale en las enseñanzas que salían en el Bhagavad Gita. Mira, en los procesos de tercera dimensión hay una repetición de ciclos, pero llega un momento que los ciclos se cierran. Ya. Porque este planeta va a terminar su proceso de evolución. Se va a acabar. ¿Y
quizá claro, ese proceso después se dé en otro planeta y tienes que volver a vivir todo eso. Y muchas claro, eras que van a pasar por las cuatro edades que dices tú, pero eso también son ciclos. Así como existen ciclos en pequeños que son eternos, por ejemplo, tú dices la edad de hierro, de plata, de oro, y después viene el sí, Kali Yuga, una cosa así. sí, Ya, claro, se van repitiendo, repitiendo, pero después hay un gran proceso de la Tierra que eso ya se acabó. Eso se cierra. claro, Imagínate que el sistema solar también va a vivir un momento que se va a completar su proceso y lo que hablábamos la otra vez, que el Sol se va a apagar. El Sol va a ser una estrella que va a morir. claro. Bueno, además que no somos el único planeta poblado de la... Tiene planetas más poblados, po. Claro. Ahora, interesante que la edad de Acuario no se entra esperándolo sentado o como se espera el tren. Ah, viene la edad de Acuario, cuando venga yo me subo. No, la edad de Acuario se entra por un trabajo interior, se entra por trabajo interno. O sea, hay que tener una llave, hay que tener Claro, un pase, hay que tener un boleto para entrar en la nueva era. Y como dice José Luis Parise, el que está ahí de guardián, el boletero, el que te pide el paso para decir pase, o si no, no, usted no entra, es Lucifer, nuestro propio Lucifer. Entonces, cuando nosotros iluminemos a nuestro propio Lucifer, cuando lo liberemos, ahí vamos a tener el pase para la edad de Acuario, la edad de oro, la edad de luz, y en contacto con se van a manifestar nuestros maestros, nuestro yo interior, nuestro maestro interno, todo. Todo eso va a ocurrir. Pero tenemos una parte oscura que tenemos que iluminar. Peque, ¿qué dijo? Ya todos se están yendo. No, lo que le respondí a Eduardo era que no sabemos que si somos el planeta más habitado. Yo quisiera pensar que no. Incluso el ser humano, hay muchos humanos en otros planetas y la raza humana ni siquiera es de acá, de este puro planeta. Nosotros somos humanos terrícolas, pero hay humanos por todos lados, claro, todos humanos. Y Eh, sí, Es más, el ser humano es un ser que en esencia es de otra dimensión. Aquí este cuerpo es un traje nomás, es como un traje para bucear en la 3D, pero el ser humano es un ser cósmico, es una raza cósmica. y los seres humanos somos muy ignorantes de tantas cosas que hay elaboradas por no humanos. Lo más básico son las pirámides. Dentro de mi pensamiento, sin faltarle el respeto a nadie. ¿Ya alguien más quiere comentar algo? ¿Refutar? ¿no? Es que si no nos vamos a alargar mucho, yo creo que hay Sí, que sí, sí. hablar otro día de otra cosa. Pero yo, ¿sabes qué yo le podría decir a Pedro? Que estamos así a nivel de ciclo, no estoy hablando individual. Estamos en el final de los tiempos. Esto ya se acabó, ya se terminó. Imagínense que Jesús, hace 2000 años, Jesús dijo, estamos en los fines de los tiempos. Y 2000 años, porque yo siempre hago esta pregunta, ¿cuántos años tiene la Tierra? Claro que hablan de Eh, millones de años, po. sí, pero ¿cuánto? Son Claro, 5.000 millones. Ya. Imagínense que hace 2000 años, que no es nada, nada, Jesús dijo que estábamos en el fin de los tiempos, de esta era. claro,
fin de la civilización. Lo mismo que ocurrió en la Atlántida está ocurriendo ahora. Lo mismo, es un espejo. Miguel, en el fondo es como he leído por ahí que se va a llegar a una masa crítica, es como la 100 monada. Y bueno, el ser humano, unos aportan más, otros aportan un poco menos, pero el ser humano va a llegar a un nivel donde suben todo. ¿Suben todos? Sí, sí, de acuerdo a ese experimento que se hizo en Japón, más o menos ese es como el símil de las 100 monadas. Cuando se llega a un porcentaje X, después todo en forma inconsciente lo hacen igual, porque se aprende. En el fondo es como el ser humano no es un individuo, es el famoso Adam Kadmon, que en el fondo todos los seres humanos formamos el ser humano. Claro, claro. Entonces, el ser humano cuando pasa a otra dimensión, a la quinta o la sexta, no sé, en el fondo no es un individuo, sino que es el ser humano, digamos, formado por todos nosotros. Pero mira, yo difiero con eso de que llegando a un punto todos, porque la información es que siempre los que penetran, esto se hace individualmente y no es colectivo, no es que la humanidad va a pasar a la nueva era, sino que van a ser un grupo de seres, como fue en la Atlántida, como ya, como los que pasan, o sea, ahora la mayoría vuelve a encarnar y vuelve a vivir un proceso evolutivo, pero los que se Ya. puede decir que penetran conscientemente son los que después son los que dirigen a la humanidad. Aquí estamos hablando de eso. O sea, mira, si yo sigo con mis defectos, con vicio y toda la cuestión, y ya viene a lo mejor un diluvio universal de nuevo y perezco, y después vuelvo a encarnar en la edad de Acuario, pero voy a encarnar como un aprendiz, como una persona que va a vivir todo un proceso evolutivo de nuevo. No voy a encarnar como un maestro o como alguien que ya dio una nota y está dirigiendo a la humanidad. Esa es la diferencia. Miguel, la última pregunta, da un minutito más. ¿La encarnación es producto del pecado o es un proceso del universo para evolucionar? Porque ahí se me enreda el tema, pero si no, mira, para Ah, no demorar a todo el mundo, mira, sí, lo voy a podemos decir. dejarlo pendiente. La reencarnación tiene el objetivo de que uno aprenda lo que es la reencarnación y no se reencarne más. El propósito de la reencarnación es que uno ya no se reencarne más. Es como la escuela. A ti te mandan a la escuela hasta que ya entendís todo y para que no volváis nunca más a esa escuela. ¿Ya? Ya, La idea no es perfecto. quedarse pegado en la reencarnación porque eso no es nuestra esencia divina, nuestra naturaleza divina, no es estar aquí reencarnándose en un cuerpo denso todo el tiempo. No es el propósito. Perfecto. Ya. Ya, nos vemos. Chao, Nos que estés vemos. bien. Gracias, gracias. Chao, chao, Que chao. estés bien tú. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.